Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, un conversatorio de una serie de conversatorios que estamos teniendo en preparación a lo que se viene en Colombia, que son muchas cosas, pero entre las cosas que estamos preparando es la participación de la Unión Europea como invitado de honor en el Andicom 2026, este evento tan importante para el sector TIC en Colombia y en la región. Yo soy Alberto Menghini, soy jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia y me acompaña Mariana. Hola Alberto y bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros viéndonos en este gran panel que es sobre empleos digitales. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a tener una conversación muy amena, muy tranquila, pero también la importancia de cómo los empleos digitales se están apoderando también en la población colombiana, también la transformación tecnológica que también está cambiando la manera de cómo estamos trabajando. Así que bienvenidos a los que están con nosotros aquí y es un placer acompañarlos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy apasionante, que es el tema de cómo la transformación digital, aparte de cambiarnos a todos la vida, también se puede convertir en una oportunidad de empleo, en una oportunidad económica. Y lo que es más importante, en una oportunidad económica, no solamente para las personas que se dedican a este sector, pero encontrar formas de que esta transformación sea incluyente, que genere trabajos, que genere oportunidades también a personas y a comunidades que potencialmente no son las que uno pensaría inmediatamente cuando piensa a este sector. Entonces hoy, Mariana, hemos traído dos personas que yo admiro mucho, las admiro por su trabajo, por su dedicación y que representan dos organizaciones que son fundamentales en esta construcción. Entonces, me encanta presentarte a Jimena Duque, que es la presidenta de Fedesoft. Fedesoft es el gremio que representa las empresas de software de Colombia. Es un sector que creo tal vez no muchos conocen en su total amplitud, pero es muy importante. Entonces, bienvenida Jimena. Y también te presento a Galé Mayol, que es presidente de ASOTIC, que es el gremio de la conectividad fija y satelital y sobre todo de la conectividad que llega no solamente a las áreas urbanas de Colombia, sino que también a muchos de los territorios de este país tan maravillosamente extenso que es Colombia. Bienvenida, Gale. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros felices aquí con Jimena, compartiendo este espacio para que podamos hablar, por supuesto, de empleabilidad. Pues a Mariana, ¿cómo no la iba a saludar? Estás perfectamente rodeado, ¿no te has dado cuenta, Alberto? Sí. Panel de lujo que me ha tocado hoy, realmente. Bendito entre las mujeres. Feliz, vendido. ¿Y qué mujeres? Entonces, pues yo creo, para entrar un poquito al tema, yo quería pedirle a Jimena que nos empiece un poquito a contextualizar, porque cuando uno piensa en Colombia, en las dinámicas del empleo, etcétera, no piensa necesariamente en el sector digital como un motor, pero realmente sí lo es, un motor de empleo y de crecimiento económico. Entonces, ustedes desde Fedesoft han publicado recientemente unos datos de un estudio muy interesante y me gustaría pedirte pues que nos des un poco de introducción al tema. Bueno, primero también saludarlos. Mariana, un gusto estar acá en tu casa y gracias por recibirnos. Alberto, pues por supuesto, gracias por abrir este espacio de conversación sobre una industria que además, como tú lo estabas diciendo, de pronto no la expresamos o la mostramos tan fuerte como es en el país, y es que de verdad Colombia hoy tiene un ecosistema digital muy rico que necesitamos seguir explotando y seguir haciendo crecer, y ese es un poco el llamado que hoy también le hacemos
tanto al gobierno, y es parte de lo que hacemos como gremios. Y por supuesto a Galé, pues un gusto estar aquí compartiendo contigo y decir también que en una industria que ha sido como tan permeada por hombres, pues resulta que nadie sabe que muchas de las agremiaciones que tienen que ver con tecnología hoy son lideradas por mujeres y de verdad, pues espero que tengamos muchos espacios donde tú seas la minoría, lamentablemente. Encantado de serlo. Divina esa frase, me encanta. Bueno, pues Alberto, así como tú lo decías, nosotros desde la Federación y desde nuestro Centro de Innovación CENISOF venimos realizando estudios del sector, y este fue un gran esfuerzo que se hizo junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a finales de este año para poder medir esa brecha. Esa brecha la habíamos medido, quiero decirte, en el 2015. Y este también es un mensaje, esto no debería ser una foto, tiene que ser algo en lo que tenemos que trabajar sector público y privado para crear un mecanismo que nos muestre esto de manera viva. Y en el sector TIC, en el digital, 2015 era prehistórica. Imagínate. O sea, Pues no existía la inteligencia artificial, estamos partamos de hablando de otro sector además, ¿sí? Recién empezábamos De con los acuerdo. teléfonos inteligentes. Imagínate. Entonces, esta actualización fue muy interesante porque además estamos bajo unos supuestos que son, listo, y ahora la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, ¿cierto? Y va a impactar además en los trabajos digitales, porque mucho de lo que hoy está haciendo un desarrollador o una persona que se mueve en tecnología, pues lo está haciendo también agentes virtuales o agentes de inteligencia artificial, y lo vemos hoy en el desarrollo. Y resulta que no. Resulta que la realidad que vemos es un ecosistema que sí está cambiando, pero que sigue teniendo una brecha, y eso es súper importante porque es ahí donde tú dices, ¿dónde están las oportunidades del sector? Están ahí. ¿Dónde están las oportunidades del sector como apalancador de desarrollo regional junto con la conectividad? Y pues me imagino que ahora Maleo pues va a hablar de todo este tema. Está ahí. ¿Y dónde están las necesidades tanto técnicas como blandas o power skills de las que hoy hablamos que está necesitando hoy el sector? Entonces, ¿qué vemos? Vemos una brecha que se ha contraído, pero sigue existiendo. Estamos hablando de 83,000 talentos TI para este año, y si nada pasa, e incluso en el modelo econométrico que se mete la inteligencia artificial. 83,000 son los que se necesitan. Se necesitan. El mercado no está cerrando esa brecha, no los está entregando. Si nada pasa, o sea, si nos mantenemos constantes y la industria sigue creciendo y digamos que la academia, y ahí también medimos los programas de formación para el trabajo, o sea, las EdTech, que juegan un papel fundamental, esa brecha va a llegar a 89,000 al 2030. O sea, estamos a 3 años y medio de no cerrar esa brecha, y pues por supuesto, por eso mi llamado siempre es, esto tiene que ser un ser vivo, porque muchas cosas van a pasar en tecnología en los próximos 3 años y medio, sin duda. ¿Listo? ¿Cuál es el problema ahí? Nosotros hablamos de tres temas: cantidad, calidad y pertinencia. ¿Qué es cantidad? Que el número de graduados hoy en carreras no alcanza a ser suficiente para eso que está necesitando la industria. Yo creo que eso se ha cerrado, y el componente de la EdTech, y alcanzamos a medir 1,450 más o menos programas, me puedo estar equivocando por unos pocos números, de programas de formación para el trabajo en el país, lo cual es muy bueno, ¿sí? Pero eso no resuelve la base, y ahí voy a hablar es de las capacidades. Entonces, ¿qué vemos en calidad y pertinencia? Y es que lo que estamos graduando, tanto en la base, o sea, las habilidades básicas STEM, con pensamiento computacional, como los pensum o los programas para la formación, no están respondiendo a las realidades del sector. ¿Qué necesitamos hoy? Mucha más fortaleza en las bases, o sea, pensamiento computacional, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas como base de la educación,
y unas habilidades blandas y unas power skills que hoy son súper necesarias para también avanzar en todo el tema, porque es que algo que está cambiando también en el sector es la forma en la que desarrollamos y en la que vemos la tecnología. Y entonces las habilidades blandas o las power skills, que son habilidades relacionadas más con servicio al cliente, con manejo de trabajo en equipo, con cómo yo puedo entender un problema y transferirlo en realidad tecnológica, ahí es donde estamos teniendo dificultades. Y te quería hacer una pregunta, Jimena, porque los que no trabajamos en este sector, creo, a veces nos cuesta un poco identificar estos trabajos, ¿no? O que los que estamos acostumbrados a la economía más tradicional, pues claro, no nos cuesta, no sé, identificar un trabajo de un policía o de un albañil, de un médico, pero en el sector digital, cuando los que no pertenecemos a este sector lo visualizamos, nos imaginamos o un súper experto ahí con números pasando detrás, o uno en una silla de gamers, pero ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? ¿De qué niveles? ¿Estamos hablando desde lo muy avanzado tecnológicamente? Pues ahí hay de todo. Y por eso digo e insisto que las bases son muy importantes. Nosotros hemos hecho también un ejercicio muy interesante que lo hacemos es ya al interior de la federación, y es un estudio de salarios. Y en ese estudio de salarios Eso creamos... creo que le va a interesar mucho a los que nos escuchan. El dato más interesante. En ese estudio de salarios creamos los perfiles y actualizamos perfiles. Creo que también me voy a equivocar por algunos números, pero creo que tenemos mapeados más de 45 perfiles en el sector, desde el área de desarrollo hasta el área de servicio al cliente, hasta el área de soporte. Entonces vas a ver que en tecnología tenemos muchos perfiles relacionados también, uno con las bases, y es que tenemos que seguir trabajando en ese core, en esa infraestructura que tiene que ser sólida, pero otra también en las tendencias. Entonces, por ejemplo, con el boom de la inteligencia artificial, todos los cargos que tenían que ver con ingeniería de datos o con bases de datos se volvieron muy importantes. De hecho, hace unos años el MINTIC sacó muchos temas relacionados con bases de datos y con analistas de datos, porque se volvieron muy necesarios para la primera fase del desarrollo, y todavía hoy el dato es súper importante para el desarrollo de tecnología. Pero Se también dice que vemos sea temas... el oro del siglo XXI, ¿no? Pues el conocimiento. Total. Sí. Y también vemos temas hoy en marketing digital, en user experience. Hoy hay cargos que hemos identificado a nivel internacional, y ahí es súper bueno ese acompañamiento también de la Unión Europea, que no han llegado todavía a Colombia, relacionados, por ejemplo, con escribir prompts, que hoy se está fortaleciendo, pero hay un mundo de cargos alrededor de la inteligencia artificial que todavía no vemos con esa rapidez implementándose en Colombia. Entonces creo que también como país tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos y mirando qué es lo que necesitamos y cuáles son las capacidades que necesita nuestro equipo hoy para seguir siendo competitivos en mercados nacionales y en mercados internacionales. Uh-huh. Pero les quiero hacer una provocación ahí, Gale. Cuéntamelo, porque a mí me provocas. ¿Qué quieres que te debata? Para acceder a todos estos empleos, a estas oportunidades de las cuales nos estaba hablando Jimena, pues toca contar con algunas herramientas básicas, empezando por la conectividad, por el poder conectarse, si no, o uno se desplaza, ir a trabajar a un lugar de trabajo físico, o sea, esto es un esfuerzo, digamos, de sistema. No basta con que estos empleos estén disponibles, sino que es necesario apoyar las personas a que puedan acceder. ¿Ustedes cómo lo ven? Alberto, yo creo que nosotros tenemos una deuda histórica de mirarnos como ecosistema. La falta de conocimiento, como bien lo señala Jimena, de encontrarnos en temas comunes ha hecho que las brechas sigan creciendo. Es decir, estamos hablando que en Colombia aproximadamente yo diría que el 46% de los colombianos no tienen una conexión fija, y adicionalmente no tienen acceso casi, no sé, un 60% a un computador en su hogar.
Es decir, ¿qué tipo de profesionales queremos criar hacia futuro? Creo que le estamos debiendo a los colombianos hacer una política pública que de la mano de la formación esté la mano de la conectividad y la mano de la herramienta. Nosotros no nos podemos quedar cada 4 años cambiando un programa y cada 4 años no cumpliéndole a la sociedad colombiana. 4 años te refieres a los ciclos políticos. Los ciclos políticos, es decir, la tecnología de la tecnología debería ser una política de Estado independientemente del gobierno que llegue. Y son temas que se tienen que tomar con seriedad, porque en la medida que nosotros no tomemos decisiones específicas para las regiones y las comunidades, pues no vamos a lograr ni acelerar efectivamente esa transformación digital que nos está pidiendo los nuevos empleos, el primer empleo y las empresas. Cuando Jimena señala algo tan interesante de decir, mire, con inteligencia artificial tenemos que hacer un análisis supremamente serio porque se ha llevado a la condición de decir que vamos a perder un montón de empleos, pero también nos estamos fijando un poco y los programas que hemos desarrollado a nivel de educación han sido únicamente señalados para la oferta, no nos estamos enfocando a la demanda. Es ahí donde hemos fallado, y hablo como sociedad en general y me doy el mea culpa, cuando no estamos cerrando esta brecha. Explícamelo mejor esto de la demanda y de la oferta. Es decir, tenemos que efectivamente crear, creo que Colombia tiene que empezar a discutir un pensum que sea digital, y un pensum que sea digital que no solamente impacte a la industria de telecomunicaciones, sino que impacte a la industria de manera transversal. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la persona que está en el agro pueda utilizar la herramienta, que pueda tener una primera capacitación con esta herramienta, pero que adicionalmente pueda desarrollar su negocio, capitalizar su negocio, ofertar su negocio e internacionalizarse. Y es que ahí finalmente, y meto ahí la cucharada, Claro. perdón, Gale, pero ahí es donde finalmente está la productividad. De Y acuerdo. mira que nosotros desde la federación no estamos hablando tanto de ella. Y no porque no esté aquí, De moda. Y es la conversación de el momento, Sí. sino que estamos hablando de productividad. Colombia es uno de los países, como lo dice Gale, con el menor índice de productividad frente a la OCDE. ¿Qué vamos a hacer? La tecnología y las habilidades que tiene que tener el profesional o el talento, no del futuro, de ya, de hoy, tiene que tener habilidades digitales en todos los segmentos, en toda la industria. Por eso habla un poco de la demanda. Y me entristece un poco que las habilidades que estemos desarrollando para los jóvenes simplemente sean para que efectivamente se puedan conectar a TikTok, Facebook, que no es criticable, que no es reprochable, por supuesto, todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero yo creo que la conectividad y el sentido de la utilización de la herramienta tiene que tener un sentido y un sentido productivo. Las conectividades tienen que tener un propósito, y el propósito que es mejorar la calidad de vida y ser un habilitador y un facilitador para que las personas mejoren su condición de vida. Cuando Jimena señala algo que yo creo que no nos pusimos de acuerdo, pero estamos completamente de acuerdo. Cuando señalábamos hace unos años que Colombia iba a ser una potencia de inteligencia artificial, yo digo, el discurso es espectacular, claro que todos nos merecemos estar ahí. Pero Puede si ser no, todavía. claro que sí, pero si no tenemos la conectividad, no tenemos la herramienta y no tenemos pensums que identifiquen cuáles son las necesidades en las regiones. ¿Qué necesidad? La necesidad que tiene una región como Antioquia es completamente diferente a una región que necesita un puerto. Es totalmente diferente a la que necesita Bogotá. Es decir, tenemos que concentrarnos como país a reflexionar cuáles son las necesidades, y este tipo de discusiones hay que traerlas a la mesa y tenemos que buscar, por supuesto, buenas prácticas, y ahí te invito, ¿sí?, a que nos guíes a buenas prácticas, porque no nos podemos seguir quedando rezagados. Para mí, por supuesto, es increíble que Panamá, que es nuestro hermano, es nuestro vecino, ¿sí?,
tenga un desarrollo de política pública en habilidades digitales, conectividad muchísimos más avanzados que nosotros. De acuerdo, y eso también es como un desafío. Creo que hay que dejarlo aquí en la mesa. Y es que Colombia es un país que todavía nosotros tenemos una población muy grande que es campesina. De acuerdo. Aquí hay muchos municipios. Yo lo hablo personalmente, mi familia es de un municipio, tengo cercanía también con el campo, con el pueblo. Entonces, sí, vemos que ya hay muchos avances con respecto a la tecnología en unos trabajos, pero no podemos dejar a un lado que Colombia sigue siendo un país donde muchos somos campesinos. Entonces, ahí quiero preguntarle a Galé, ¿qué hace falta o cómo puede llegar la tecnología para esas regiones que son tan alejadas, que no le prestamos atención y que puedan ser como partícipes de la economía digital? Me refiero a un campesino, ¿cómo un campesino le puede llegar como una tecnología para que ellos puedan seguir trabajando en su tierra? ¿Cómo podemos llegarle a eso? Mariana, primero cambiar la concepción, es decir, cuando tú te enfrentas a regiones tan apartadas y tan de difícil acceso, es que la persona cuando tiene la herramienta tiene que dejar de tener el miedo de la utilización de la herramienta. Tú tienes, por supuesto, que el acceso a nuevas plataformas, como les dije, de redes sociales han hecho que las personas de alguna manera accedan, puedan comunicarse, puedan estar informadas, pero no lo ven como nada productivo. Creo yo que lo que explicaba Jimena, que es exacto, es decir, hay dos tipos de formación. Ahí es donde yo tengo una dualidad que quisiera plantear, es decir, hoy en día todo el mundo dice un curso corto puede ayudar, pero yo creo que la profesionalización es lo más importante para el tema de productividad. Entonces, yo creo que Colombia tiene que apostarle la profesionalización de lo que se necesita en las regiones. Si estamos hablando, por ejemplo, del Valle del Cauca, el Valle del Cauca necesita profesionalización para que nosotros podamos sacar los recursos naturales que están en el Valle del Cauca, que no son los mismos que se necesita en un puerto como Buenaventura. Es decir, la profesionalización con las herramientas tecnológicas hace que las personas sean habilitadoras de productividad. Y más allá de habilitadoras de productividad, como bien lo señalaba Jimena y Alberto, por supuesto, esto tiene que mejorar un tema salarial. Tenemos que apostarle pues a que la gente pueda ganar más de un salario mínimo, que tenga un salario que esta condicionalidad de productividad, empleo y mejora salarial, mejora la calidad de vida y mejora la calidad de vida de las regiones. Entonces, la apuesta no solamente tiene que ser del sector privado, porque hacemos una apuesta muy importante, tanto FEDESOP como ASOTIC, hacemos apuestas importantes llevando programas gratuitos, capacitando gente, intentando que la gente le pierda miedo a la tecnología, sino que también tiene que estar acompañado, como bien lo mencionaba Mariana, de políticas de Estado que que trasciendan después de 4 años y que sean políticas de Estado serias, que sean medibles. Si tú no mides las políticas o los esfuerzos que hacen las empresas privadas, es imposible que exista inversión e inversión nueva. Y nosotros necesitamos inversionistas, y necesitamos inversionistas en las regiones que mejoren la calidad de vida. Pero inversionistas que les interese el campo. Claro, ¿por qué no? Es decir, necesitas inversión en el campo, necesitas inversión en tecnología y necesitas inversión en capital humano. Que les interese. Claro. Yo creo ahí Mariana, que lo que pasa con el campo y me uno, digamos, a lo que dice Galés, hay un tema de conectividad, ¿cierto? Cuando uno habla a veces, y voy a parafrasear lo que he oído de algunos de los compañeros del sector agro, de gremios, es que hay también una crisis de empleabilidad en el campo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se quieren quedar en el campo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento hacia las grandes ciudades, porque de pronto no ven oportunidades, porque no se convierten en espacios donde ellos puedan crecer ni ganar un buen salario. Entonces, hay que acompañar a la conectividad. O sea, sin conectividad no vamos a tener tecnología. Eso, pues, es la realidad, porque hoy es la vía para nosotros podernos conectar con todo este mundo tecnológico. De acuerdo. 2, hay que empezar a mirar el campo
y también apalancarnos, como lo decía Galé, del sistema educativo mezclado. Entonces yo digo, hay un tema en el que las universidades son súper potentes en cerrar esas brechas de habilidades blandas, como lo estábamos hablando. Las EdTech son súper buenas en actualizar y en mantener a las personas en upskilling y reskilling. Eso lo tenemos que mantener, esa mezcla se puede hacer. Nosotros vemos, por ejemplo, el SENA como un gran apalancador, ojalá esto también pueda cerrarse, un gran apalancador de ese bienestar a través de los programas del SENA muy orientados a las necesidades también de las regiones. Pero definitivamente nosotros no podemos ir solos. Esto tiene que ir con una política de desarrollo productivo en el campo que apalanque a esos jóvenes y esas oportunidades de empleo reales. Por eso es que la inversión, no solamente pública, sino también privada, es tan necesaria. Yo, quiero traer aquí a la conversación dos sorpresas que me he llevado en las últimas semanas sobre este tema. Uno es que cuando nos pusimos a hacer un análisis de la inversión europea en el sector, los datos que sacamos de la inversión europea en el sector TIC en Colombia nos indica que esta inversión genera, creo, no me quiero equivocar, unos 120,000 empleos, lo que ya de por sí me parece mucho, pero sobre todo lo que me parece más interesante es la perspectiva de que esto puede crecer mucho más, porque Colombia es un país donde el talento es realmente vibrante. O sea, madrugamos desde las 7 de la mañana. Eso, como no pasa en Latinoamérica. No, pero y que es la creatividad que se manifiesta de muchas formas. O sea, la misma creatividad que se manifiesta en las relaciones humanas, en la música. Yo creo que si se consigue como encauzar esa creatividad al sector digital, pues el potencial es enorme. Y hablando del campo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho de la Unión Europea con datos satelitales de Copernicus, ¿no? Que es un sistema de satélites de observación terrestre que permiten monitorear muchas cosas, parámetros ambientales, geoposicionamiento, etcétera. Inundaciones, reducción de riesgo de desastres, sequías, incendios. Ahora, aplicado al campo, nos estamos dando cuenta que hay muchas realidades, microempresas, individuos en los territorios de Colombia que, por ejemplo, vienen trabajando datos satelitales orientados a la optimización del cultivo de la caña de azúcar o de la palma, o de optimizar el uso de agua, de fertilizantes, de monitorear el balance hidrológico de las cuencas de los ríos. Y eso me parece todo un sistema que existe y que realmente se podría fortalecer mucho con las condiciones que ustedes mencionaban, ¿no? Acceso a conectividad, talento, formación. Y creo que ahí se ve realmente la creatividad de las colombianas, de los colombianos que están ahí y que a pesar de condiciones a veces que no te favorecen tanto, pero sí lo sacan adelante. Una inquietud que tengo es que si yo me pongo después en los zapatos de la institución que tiene que pensar en cómo formar este talento, este es un sector que cambia tan rápidamente que es muy difícil pensar cómo voy a diseñar una currícula de la universidad, del SENA, de una escuela para estar al día, cuando ya a uno como profesional ya le cuesta mucho estar al día con esto, pensar de diseñarlo, implementarlo. ¿Ahí cuál es la solución? ¿Hay formas, digamos, para crear una base y un sistema que permita esta actualización rápida? Yo creo que hay que trabajar mucho de la mano de las universidades, y voy a hablar de la educación formal y de la educación no formal. Por el lado de la educación formal, es súper importante que las universidades y los gremios y las empresas estemos unidos. Nosotros desde la federación
Pues como ejemplo, trabajamos con la red de decanos de ingeniería de sistemas del país, son cerca de 120 facultades, tenemos una comunidad de talento humano, porque además el talento humano es nuestra razón de ser, es una economía de conocimiento, e incluso hoy con nuestros empresarios estamos viendo un nuevo perfil de salida. ¿Qué hacemos con este nuevo perfil de salida? ¿Qué quiere decir? En esa conversación de lo que hemos hablado de cantidad, calidad y pertinencia, pues resulta que la inteligencia artificial cambió el perfil que necesitan las empresas del nuevo egresado. ¿Ya? Y eso, pues eso implica que las universidades hoy tienen que tener un esfuerzo en cómo están organizando sus programas para responder a esos retos. Entonces, eso nosotros como conocimiento se lo ponemos a disposición de las universidades y hacemos ruedas de negocio, ruedas de encuentro entre universidades y nuestras empresas precisamente para buscar eso. Entonces, hay una, digamos que una capa que es colaboración. Hay otra capa y que está relacionado con la velocidad en la que se cambian los currículos, que realmente eso ha cambiado, debo decirlo, que hoy hay digamos que un marco legal que hace que los currículos se puedan actualizar más rápidamente, pero es que a veces vemos que hay currículos que se demoran 2 y 3 años en cambiar cuando ya las cosas ya no pues, necesitamos no son necesarias. eso. Entonces, Sí. ahí es donde si juega... pensamos que los primeros modelos de inteligencia artificial salieron hace Imagínate. que 3 años, 4 años No, pues como eso ya mucho. no... Ya suena Eso así. ya, Es o sea, obsoleto. actualizar. Entonces ahí es donde juega ese papel y hay que entenderlo. La industria participa también en ese cierre de brechas. Nuestros empresarios toman a los recién egresados de diferentes carreras y los llevan al siguiente nivel. Eso obviamente para los empresarios es un costo adicional, pero saben que lo deben asumir para poder participar en el ecosistema. Y ahí también juega un papel súper importante la CEPTEC. Y es que, nuevamente te estoy diciendo, cuando vimos en el estudio la participación, qué tan actualizada estaba la CEPTEC en esas nuevas tendencias o nuevas tecnologías, es ahí ese valor. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por crear un sistema desde la base, nuevamente, es que nosotros no podemos, la universidad no puede ser responsable de todo el sistema, digamos, educativo, cuando también los egresados no tienen las habilidades que se necesita para cumplir con ese cierre de brecha o con esa empleabilidad. Entonces, esto hay que verlo como un sistema y nos tenemos que poner digamos, en la tarea también como país, en definir cuál es la calidad que nosotros necesitamos desde la base de ese egresado. Y en esto, Galete, quería hacer una pregunta. A Colombia llegan muchos nómadas digitales, sobre todo a Medellín. Entonces, y eso nos sorprende, ¿no? Por la calidez de la gente, el clima, la comida. Divino, sí, de acuerdo. Entonces uno podría pensar, un joven, una joven se podría incluso proyectar, pensar, por ejemplo, trabajar desde un territorio de Colombia sin tener que remotamente ir a Bogotá, Medellín, a Cali, trabajar desde ahí, y esto de alguna forma a nivel de país sería una forma de reducir las brechas territoriales. Eso es una imagen un poco romántica de lo que podría ser. ¿Es una realidad o qué tan alejados estamos de poderlo hacer una realidad? Es un tema de corresponsabilidad, es un tema de política pública clara y establecida, y es un tema de esfuerzo, como bien lo señala Jimena, entre la empresa privada, por supuesto el gobierno nacional y por supuesto la academia. Pero nosotros tenemos que pensar un poco más allá. Nosotros, y hablo desde la experiencia personal, para nosotros cerrar las brechas del país tenemos una figura muy bonita que se llama obras por impuestos. Creo que tenemos que empezar a pensar un tema de empleabilidad por impuestos donde las empresas podamos emplear a este joven por impuestos. Es decir, ese tipo de modelos para poder dinamizar la empleabilidad con los primeros empleos en tecnología, ¿cierto? Podríamos traerlos a la conversación y creo que eso es algo que podríamos empezar a hablar
porque si tenemos sobres por impuestos para cerrar estas brechas, ¿por qué no empezar a hablar de empleabilidad por impuestos para cerrar las brechas, por lo menos en el sector de tecnología? Si nos copian la idea, Jimena, sería espectacular para Aquí ya todos salió una los idea. sectores, a todos los sectores del país. Gale, Muy entonces, ¿qué buscan hoy en día las empresas en un joven que quiere entrar como a ese sector tecnológico, quiere laborar en el sector tecnológico? ¿Qué buscan ahora las empresas? Mi ¿Cómo qué corazón, tipo de depende perfil? de qué empresa, mi cielo, porque es que el sector y el ecosistema digital es enorme. Tenemos empleabilidad, tenemos Bipro, tenemos conectividad, tenemos satelital, tenemos un ecosistema gigante que se necesitan habilidades completamente diferentes. Tenemos sector de TI, tenemos un sector tan enorme que depende de la vocación que tenga este joven. Pero a veces rechazan a los jóvenes hasta por ser jóvenes. ¿Sabes Entonces- qué? No, eso es un imaginario que tienen las personas. Eso es un imaginario. Yo, por ejemplo, ayer te vas a morir de la risa. Duré todo el día buscando, necesitaba un especialista, un ingeniero electricista en una región y no lo encontré. Y es decir, hay que entender que no es un tema de rechazo. Yo creo que eso es yo creo que esto va más allá y a veces van a poder caer los jóvenes, pero se acostumbraron a un tema facilista y un tema de inmediatez. Y para Hay un estudiar tema de oferta, y demanda. Entonces, para tú, por supuesto, tener un trabajo de altura para instalar una antena, tienes que asumir un riesgo. No sé si el joven esté dispuesto a hacer eso. Es un tema también de qué quiere hacer el joven. Jimena sabrá mucho más. ¿Cuáles son los intereses de los jóvenes en su estudio de empleabilidad? ¿El joven que está buscando inmediatez o está buscando volver, como bien lo señalaba Jimena, que hay un gap de que los jóvenes se apropien y que vuelvan hubs en las regiones? Pero mira, Es que- Mariana, por ejemplo, qué pasa en este sector, y este sector es un sector que emplea jóvenes. Cuando uno mira la media de edad de las personas que están vinculadas, por lo menos en el sector de software o de las empresas nuestras, está entre los 28 y los 35 años. Entonces, es un sector que en su media atrae muchísimos jóvenes. Recientemente nosotros tuvimos incluso una feria de empleabilidad, un espacio de empleabilidad, donde nuestros empresarios pusieron a disposición 150 vacantes, eran 11 empresas. O sea, una cosa muy buena, Sí. muchas de ellas de primer empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que como ese perfil de primer empleo cambió, entonces sí necesitamos hacer unos esfuerzos grandes para que ese joven hoy tenga unas habilidades mucho más avanzadas, y ese es uno de los grandes retos, y por eso Gale plantea ese trabajo con el primer empleo, porque si uno no tiene junior, nunca va a tener senior. De acuerdo. Entonces tenemos que trabajar también en conjunto para que se creen mejores incentivos para que por lo menos esa primera experiencia profesional se dé de una manera más soft dentro del sistema. Y ahí cuando tú decías que cuáles eran las habilidades, te voy a dar en el estudio, lo voy a leer: soporte técnico, pruebas de calidad, nube pública, Python aplicado, SQL avanzado, DevOps, apps e integración, y en habilidades soft, liderazgo, rigurosidad técnica, ¿Ves? comunicación efectiva, colaboración en áreas, gestión del tiempo, manejo de stakeholders. Entonces, pues sí necesitamos hoy que el sistema educativo acompañe estas habilidades, entendiendo que mucho de eso también se cierra dentro de la empresa. Y yo voy a meter ahí la cucharada. Uno de los sectores que hace parte del ecosistema digital es BPO. ¿Sabes cuántos jóvenes empleamos o se emplean? 750,000 empleos de jóvenes. Es decir, no es que el ecosistema no contrate a jóvenes, por el contrario, lo acaba de mostrar Jimena, es si el joven quiere participar dependiendo de qué ecosistema quiere participar. La pregunta es distinta. Y los diversamente jóvenes. Por supuesto. También.
Por y supuesto. voy a decir otra cosa. Y también estamos buscando los Mujeres. seniors y mujeres, muchas mujeres. Este Mujeres. sector Eso solamente es un tema tiene... que mujeres. quería- De hecho, ¿Cómo va ahí Jimena el y yo que tema? trabajamos tanto en el tema de género, porque Jimena hace parte de una organización, yo hago parte de Mujeres TIC, nosotros estamos buscando cómo efectivamente fortalecer los empleos de las mujeres y cómo hacer que más mujeres lleguen al sector. Es decir, nuestra obsesión no solamente es mujeres, la obsesión es tener empleos de calidad para que más personas asistan y más personas se capaciten y lleguen a nuestro sector a participar. Vuelvo y te digo, a que tengamos un gran ecosistema y un sano ecosistema de él. Incluso en alguna conversación hemos estado tratando este tema de la inclusividad y creo que también el tema de los empleos digitales abre unas oportunidades importantes para personas, por ejemplo, que tienen limitaciones físicas, Por supuesto. discapacidades físicas, que a lo mejor entonces le hacen difícil trabajar en otros sectores, pero Es igual. que yo voy a decir que es que no hay sector más inclusivo que Eso, este. Este. Y es la verdad, exactamente. nosotros no hemos tenido nunca una conversación en la que cuando nosotros hablamos de ser inclusivos, tal vez el único tema es género, pero en los otros temas el Y- sector es completamente inclusivo y voy a decir, en gente, yo tengo empresarios que buscan chicos en las mejores universidades del país, en todo el país, ¿sí? Luego cuando... No ciudades capitales. No por ciudades capitales, luego tienen una gran diversidad porque además, y eso pues obviamente Alberto lo debe también conocer perfectamente la Unión Europea y pues es un caso de ejemplo, cuando uno tiene equipos diversos, inclusivos, voy a hablar de género, voy a hablar de regiones, voy a hablar de países, De la industrias. innovación se da con muchísima más De fuerza. acuerdo. Uno de los requisitos para que la innovación se dé es la diversidad. Eso, por ¿Sí? ejemplo, yo una reflexión personal que tengo como invitado en Colombia es qué bonito sería también ver en esto, en el espacio digital, ver más representados, por ejemplo, varios grupos indígenas. Maravilloso. Maravilloso. afro. Eso aporta y realmente sería un reflejo de la diversidad de Colombia. Yo había venido con la intención de no hacer spoiler, pero no puedo resistir mencionar una iniciativa al hilo de lo que ustedes estaban mencionando, de cómo también desde la comunidad internacional, de los amigos, podemos apoyar estos esfuerzos de inclusión a los empleos digitales. Desde la Unión Europea convocamos hace un tiempo una convocatoria de proyectos dirigida a organizaciones que proponen trabajar con nosotros en temas de inclusión laboral en el espacio digital de firmantes de acuerdos de paz y juventudes a riesgo, que es un concepto muy amplio. Pues realmente lo vamos a anunciar pronto, pero el spoiler es que estamos montando un proyecto con un grupo de socios de excepción, que son Fundación ANDI, la Asociación de Industriales de Dinamarca, Danish Industry, y varios otros aliados en Colombia, donde la idea realmente es poder utilizar estos mecanismos que eran de la cooperación tradicional, hacerlos evolucionar y generar estos incentivos para la empleabilidad de las juventudes en mecanismos formales. Me parece sorprendente ver la voluntad que se ha generado, y también creo poder pensar en esto como una desestigmatización. Es decir, muchas veces si uno piensa empleabilidad urbana, piensa digital, piensa nuevas tecnologías, si piensas a lo rural, piensa, no sé, taller de moto, peluquería. Sí. Y eso creo que es un estereotipo que podemos romper con ustedes, Total. con actividades también de comunicación, hacer una invitación a
a los jóvenes y a las jóvenes que nos están acompañando a que realmente se proyecten fuera de estos esquemas. Maravilloso. Maravilloso. De acuerdo. Cuenta con Azotic para cuando se lance el proyecto podamos hacer difusión en los canales regionales que tenemos de televisión, por supuesto, para que esto se vuelva mucho más incluyente y para que puedas comunicar este mensaje. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría preguntarle a cualquiera de ustedes, las que quiera responder. Como no ¿Qué hablamos tiene? nadita, como no hablamos nadita, como somos muy tímidas. Bueno, ¿qué consejos entonces ustedes le darían a un joven que quiere trabajar en tecnología, en esa parte del sector tecnológico? Utilizamos este espacio mediático para pasarle un mensaje a una joven Gale, una joven Jimena. No, yo digamos que, y siempre lo digo en los espacios que tenemos para hablar de tecnología y digamos que, y de educación, y pues es que el momento es ya. Es que nosotros no estamos hablando de algo que va a pasar en 2, en 3, en 5, en 10 años, no. Es que el mundo ya cambió, las habilidades han cambiado y hay que montarse en el mundo tecnológico. Hay una brecha entre lo que nosotros también aprendimos en la universidad, en la educación, a los nuevos modelos, porque pues esta generación son nativos digitales también. Luego es un poco más fácil cerrar esa brecha. Ahora, como lo decía Gale, pues es que tecnología no es estar metido en Instagram o en TikTok, eso es lo que no quisiéramos. Nosotros tenemos también en la federación un concurso de programación que es muy bonito. Yo digo que es un mal concurso porque realmente es un programa donde vinculamos cerca de 500 colegios en el país. Y el año pasado yo decía, esto de verdad es democratizar la tecnología, porque son chicos que se entrenan, que encuentran un problema local relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y que lo solucionan y presentan su solución. Y aquí vemos chicos con problemas de conectividad de lugares súper apartados. El año pasado el ganador es un colegio que venía de Aguachica Cesar, y el segundo puesto fue un colegio privado de Bogotá. Y esa es la forma en la que nos enfrentamos a los problemas reales y a soluciones que se dan en todos los lugares, y el talento está en todas partes. Entonces, decirles que sean curiosos, que se apalanquen de instituciones como las nuestras, tanto de mujeres como de gremios, porque nosotros tenemos grandes mentores que quieren llevarlos también a niveles de competitividad y de desarrollo. Entonces, pues decirles que primero no están solos, que empiecen ya y que se formen y estén totalmente actualizados. La academia y la formación, la educación formal nunca va a ser reemplazada tampoco, pero siempre vamos a tener que tener también ese componente de estar siempre actualizados. Eso ha cambiado y bueno, y gremios como FedeSoft y como Azotic están acá para también acompañarlos. Gale, cerrando Cortico. tu mensaje. Mi y mensaje también con a los jóvenes, lo que se necesita desde las instituciones. Mensaje corticos, se necesita seguir estando curiosos. Yo invito a los jóvenes que sigan esa curiosidad y sigan ese instinto, que se permitan soñar. Diana Trujillo no habría podido ser la primera mujer que liderara una misión a Marte si no lo hubiera podido hacer. Y la tercera, insistan, persistan, instrúyanse, es decir, tenemos una oportunidad enorme y estamos llenos de información. Entonces, mi mensaje más clave es: permítanse soñar, infórmense y pues por supuesto aquí estamos para apoyarlos. Bueno, Alberto, creo que hemos escuchado que el futuro del empleo ya está aquí y que el gran reto no es solo adoptar ya la tecnología, sino preparar también a las personas para aprovechar las oportunidades que esto genera. Muchísimas gracias también a nuestras panelistas por compartir sus experiencias, por compartir su información, su conocimiento, que creo que, y por supuesto, reflexión, que creo que eso fue algo tan ameno y también tan constructivo en este panel.
Excelente este llamado a la acción. Creo que a los jóvenes, a las jóvenes, a los menos jóvenes, a las instituciones. Así que bueno, muy oportuna esta reflexión. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Galé. Gracias, Alberto. Hemos aprendido muchísimo en este panel. Muchísimo, Alberto. Y claro que sí, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta conversación.